Ok, entonces ahora sí comenzamos. Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy día sábado estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Estamos en el incremento 253 y yo voy a ser corregido si está mal, porque yo sé que está bien. ¿Okay? De todas maneras, vamos a tener este estudio extraordinario que estamos haciendo dentro. Salimos de Deuteronomio 17, 2 al 13 para ver la doctrina del miedo que está imperando en el país por todo lo que está pasando. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar y utilizar la palabra de Dios, que es la que guía nuestra vida, la que nos fortalece, la que nos da a nosotros ese coraje o ese valor que solamente tienen esos creyentes maduros, los creyentes que conocen la palabra de Dios. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de esto le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que esto cause en nosotros ese crecimiento espiritual que tú deseas y que nos ubiquemos nosotros dentro de tu plan para saber exactamente tu política y para saber todos tus consejos que podemos utilizar para nuestra propia estabilidad y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a este mundo, al sistema cósmico, más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, entonces aquí, con esta introducción que les acabo de dar, yo quiero llegar aquí a el versículo 12 y 13 de Deuteronomio 17. De Deuteronomio 17, y aquí en este versículo nos dice, el hombre que proceda con presunción, recuérdense que este es un evangelio prototipo del Antiguo Testamento, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, y así quitarás el mal del medio de Israel. Fíjense que es obediencia a la ley establecida por Dios. Eso es lo que pide Dios, que nosotros obedezcamos la ley establecida por Dios. Ese hombre morirá, y así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces, todo el pueblo escuchará y temerá. De ahí partimos con el temor, y ese temor infundido por Dios, que es el único temor. Nosotros, la única persona que debemos de temer es a Dios. Y ese temor tiene que ver con reverencia a Dios, temor a Dios. Es el que nos hizo, el que tiene todas las cosas, el que sabe. Pero en lo que concierne al temor al hombre, absolutamente negativo el temor al hombre. Entonces, y no volverá a proceder con presunción. Mira, aquí tenemos lo que está pasando el día de hoy. Aquí tenemos la solución bíblica. ¡Bum! Ahí está. Es la solución bíblica. No le haces caso a la ley, no le haces caso a lo que está escrito, tú vas la ley va a ser aplicada a ti. Si es causa de muerte, pues muerte. Ojo por ojo, vida por vida. Entonces, de aquí nosotros hemos partido para ver esta doctrina interesante, y la semana pasada seguimos viendo la poderosa doctrina bíblica del miedo. Quiero darles unos puntos sobresalientes sobre la doctrina del miedo para después salir de ahí como trampolín para la próxima, pero estas son muy interesantes y por eso se las he puesto. El miedo es la incapacidad de poder pensar bajo presión. Una persona en pánico no puede pensar de la manera correcta, no puede tener el objetivo necesario para funcionar de la manera adecuada. El otro que vimos es que el miedo es la actitud mental de la preocupación, ansiedad, aprensión, trepidación y abatimiento. La persona siente toda esta carga dentro de ella y la persona pues va a temblar básicamente con todas estas cosas. El miedo es un pecado de arrogancia. ¿Okay? Primero que todo, entonces, lo que tenemos que reconocer es que el miedo es un pecado. Es un pecado, o sea que nosotros queremos salirnos del miedo porque el miedo es un pecado, es una desobediencia a Dios. Entonces es una autodecepción irracional que a su vez engendra preocupación, ansiedad y la infelicidad de la miseria autoinducida. Uno mismo se trae su propia miseria. Entonces, la solución para el miedo la vimos, y en el plan protocolar de Dios, que está diseñado para remover el miedo que tenemos en nuestra alma y reemplazarlo con la confianza en la doctrina bíblica que tenemos. Recuérdense que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, formamos parte del eje de creyentes maduros. Ustedes bien lo saben, no solamente porque escuchan las instrucciones que tenemos desde el púlpito, sino
que nosotros mismos sabemos que las personas cristianas no están creciendo espiritualmente, que están metidas en la religiosidad, están metidas en la emoción, están metidas en una serie de cosas, pero no crecen, no conocen la palabra de Dios, no tienen un estudio concienzudo de la palabra de Dios como deben de tener. No digo todos, pero la mayor parte. Me refiero al 95% de los creyentes están en este sentido. Es lo mismo que yo me recuerdo cuando yo crecí en Venezuela, yo iba a La Salle, ¿okay? Y lo único que nos enseñaba a nosotros era catecismo, ¿okay? No había un conocimiento de la palabra de Dios porque ahí te decían lo que ellos querían que tú escucharas. Y todo era religión, todo era religión. O sea, qué podía hacer, qué no podía hacer, y eso pues no causa que tú crezcas espiritualmente, como comprenderás. Pero sí te pone bajo sujeción de los líderes religiosos, ¿okay? Ellos son los que dicen y lo que tienen que hacer, entonces no hay libertad. Y a nosotros nos interesa la libertad porque a libertad nos ha llamado Cristo, que la misma palabra de Dios nos lo dice. Entonces, ese primer versículo que vimos nosotros, y esta es la cuarta clase que lo vemos, que se lo pongo porque es importantísimo, porque aquí está la clave en contra del miedo. En el amor no hay temor. Estamos hablando del amor que nosotros vamos adquiriendo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la esfera divina de amor y poder, nosotros lo primero que produce esa esfera divina, que es la plenitud del Espíritu Santo, el caminar en la luz, es el amor por Dios. A medida que ese amor va incrementando, el temor se va yendo. En todo, en el matrimonio, señoras y señores. Porque, miren, hay hombres que les da miedo construir porque no conocen a la mujer. Yo era uno de esos que yo no quería, o sea, si he hecho el reloj atrás, 40 años, 35 años atrás, yo no quería casarme con nadie o construir con nadie porque yo tenía, bueno, me caso, construyo y después esta persona que no tiene normas se hace lo que le da la gana y me quita todo lo que yo construí. Entonces había miedo, ¿verdad? Una vez que vengo a la palabra de Dios, como me hizo crecer, me doy cuenta que aquí la base fundamental del matrimonio es Dios, los ojos puestos en Cristo. Y nosotros construimos. Dios construye, Satanás destruye. Él vino aquí para robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? El sistema cósmico en acción. Eso es lo que estamos viendo. Todas estas cosas que están pasando están robando, destruyendo y matando. ¿Correcto? Es exactamente lo que dice la palabra de Dios acerca del sistema cósmico. El amor, al contrario de todo eso, echa afuera el temor en nosotros. No tenemos por qué temerle a nada. Sin el perfecto amor, sino que el perfecto amor, fíjense que no dice nada más que el amor, dice el perfecto amor. Cuando el amor haya sido perfeccionado en ti, solamente puede ser perfeccionado el amor en ti cuando creces espiritualmente. Mientras tanto vas rumbo a ese perfecto amor. ¿Okay? El perfecto amor, nosotros aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces nosotros nos sujetamos a Él y va creciendo el amor. El amor está ligado a la sabiduría. O sea, más sabiduría, más amor. Más tranquilidad, más paz. Y ves las cosas clarísimas. Todo lo que ves, es clarísimo. Ves todas las mentiras que existen porque tú tienes ese amor por Dios. Entonces, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Ya hemos visto, yo les he dado las diferentes cosas que produce el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea que son las personas que no han crecido espiritualmente al nivel que tienen que tener. A muchas personas dentro de la iglesia, que son enseñadas dentro de la iglesia, que es el amor que ellos tienen porque ellos por su propio coraje y por su mano tienen ese amor. No por el conocimiento de Dios, que es un amor natural que viene a uno, sino porque el Señor es el Señor y yo lo voy a amar con toda mi fuerza. No. Espérate, conócelo y Él hace que tú lo ames a Él. Naturalmente, no porque sea tu fuerza humana, sino porque es el Espíritu Santo obrando en ti para que tú hagas eso de esa manera. Entonces, muy interesante el concepto divino. Por eso, una vez que tienes ese amor virtuoso, no le temes a ninguna persona que pueda requerir promesas. ¿Okay? Porque ahora tú conoces al que hace las promesas. O sea, en el plan de Dios hay cosas que requieren promesas. Pero si tú conoces al que hace las promesas, tú no necesitas ir hacia la promesa. Tú no le tienes que pedir a Dios que te prospere. ¿Okay? Hay personas que oran por la prosperidad, por tu salud, etc. Bueno, cuando tú conoces a Dios, ya tú sabes que estás en el plan de Dios. Él cuida por ti, te ama. No tienes por qué hacer eso. Ya sabes quién es el que lo está haciendo, la promesa, y que el que está haciendo la promesa es verdadero, ¿okay? Y todopoderoso y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Entonces, y te ama a ti. Tú lo amas a Él y Él te ama a ti. Él te va a proteger. Entonces ahí ahora entiendes pues la integridad de Dios y por eso pues dependes de Él. Entonces les quiero poner esto acerca de la madurez
Si dependes de Dios y su integridad, cuando hablamos de la integridad estamos hablando de todo lo que los atributos divinos. Esa es la integridad de Dios. Los atributos divinos que dicen quién es Dios, te dejan saber eso. Entonces, tener miedo no solo es un insulto a Dios, cuando lo perfilas de la manera correcta, si tienes temor, no solamente estás insultando a Dios, le estás diciendo que su promesa no sirve para nada, ¿verdad? Sino que además es una blasfemia. Estás blasfemando el nombre de Dios cuando tienes miedo. Y es además pecado. ¿Okay? ¿Cuándo lo conoces? Hay personas que blasfeman sin saberlo porque no conocen a Dios y por eso tienen miedo. Pero el que lo conoce y al que ha crecido no tiene por qué tener miedo. De nada. De nada. Tus días están contados por el Señor. Él sabe cuándo vas a morir. Él sabe el tiempo que vas a vivir. Él sabe la prosperidad que vas a tener. Él sabe la capacidad que has adquirido en el caminar que tienes. O sea que todas esas cosas ya Él las sabe. Nosotros estamos aquí muy poco tiempo y lo que nosotros llegamos a conocer es muy poquito, señoras y señores. ¿Okay? Pero Él sí sabe todas las cosas. Él lo único que quiere saber es que tú eres una persona fiel, que lo quieres conocer y quieres hacer su voluntad. Lo primero en nuestro libro, en nuestra gente, debe ser Dios. Lo primero es Dios. Todo lo más viene por añadidura. ¿Okay? Pregúntele a un marido si no quiere que su mujer haga todo lo que a él le gusta. ¿Okay? Que lo atienda. ¿Verdad? Muy interesante. Y es una cosa interesante para la mujer inteligente que atiende a su marido y tiene un marido que verdaderamente la quilata, la va a tener como una reina, la va a tener aquí arriba. ¿Okay? Así, o sea, ya se va a sentir amada y se va a sentir, ¿por qué? Porque está llevando a cabo las funciones divinas, básicamente. Entonces es muy interesante, los conceptos bíblicos son muy interesantes. Y después de esto, lo que quería enseñarles, tengo otra diapositiva que tiene que ver con esto, o sea que los grandes dispositivos bíblicos para resolver problemas de la madurez espiritual eliminan el miedo, equiparando la vida con la muerte. Morir es parte de vivir, así de simple. Entonces, la mayor parte de las personas desliga el concepto de la vida con la muerte y le tienen terror a la muerte porque no, cuando tú llegas a cierto nivel de crecimiento espiritual, la muerte cuando viene, es el tiempo de Dios para llevarte. Él es el que hace todas las cosas. ¿Okay? Entonces, y el que está creciendo, Dios lo lleva en su madurez. O sea, la cosecha la lleva Él cuando da la mayor cantidad de frutos. ¿Okay? Porque Él sabe cuándo es. Entonces, también equipara la adversidad con la prosperidad. Las dos cosas son parte del plan de Dios. Si hay adversidad en tu vida es para que te fortalezcas espiritualmente. Y la prosperidad viene después de pasar esos exámenes. O sea que, fíjense lo que les voy a decir. Bíblicamente, esto es bíblico. Si tú tienes alguna adversidad, estás creciendo espiritualmente y tienes alguna adversidad o alguna pena no merecida porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, es para subirte en el plan. O sea que tú la vas a ver de esa manera y de esa manera tú le vas a dar gracias a Dios por bueno y por lo malo, porque está probando el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. Y Él ya te ha dado las respuestas para que salgas victorioso. Él simplemente te está pasando por el examen para subirte. Así de simple. Pero no solamente te estás subiendo para el momento en que vives en la faz de la tierra, sino para cuando regreses a gobernar con el Señor Jesucristo. O sea, ese es el rango que tú estás adquiriendo por medio de tu fidelidad. Entonces, el miedo de la muerte destruye la capacidad para vivir y es una señal que todavía estás en infancia espiritual. La muerte es la última cosa en el mundo que te debe importar porque tú no tienes control sobre la manera, el tipo de muerte que vas a tener y el tiempo en que vas a morir. Tú no sabes eso. Eso es algo que va a pasar cuando Dios decida. Entonces, por eso les puse esta diapositiva también. La fe echa afuera el miedo. Cuando te das cuenta de que tu muerte está estrictamente en las manos de la sabiduría del Señor, no hay excusa para tenerle miedo a la muerte. ¿Ok? Oigan eso porque esa es la realidad. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Quién te lleva? Dios. O sea, y Él te va a llevar en el momento oportuno, para su gloria. O sea, que tu muerte sea para la gloria de Cristo. ¿Okay? De Cristo. La muerte de Cristo fue para la gloria del Padre. Nuestra muerte es para la gloria de Cristo. Entonces no hay problema. Y la persona que está... Generalmente las personas mueren en edad avanzada. ¿Okay? Generalmente. A menos de que exista algún problema que no sea pues cronológico. Pero el asunto es que Dios sabe cuándo vas a morir. No tienes por qué temerle a la muerte. Que uno dice, ay no, pero yo no quiero dejar a mis hijos solos. ¿Y quién los va a atender? ¿Y quién va a atender a mi perrita y a mi perrita? ¿Y qué va a hacer a mí? O sea, si se dan cuenta, pero Dios sabe y Él sabe. Ya hay una bendición por asociación con un creyente maduro que bendice a toda la familia.
la bendice a toda la familia, tiene todas las soluciones, tiene todas las respuestas a las cosas de la vida. Entonces es algo maravilloso para el creyente que crece espiritualmente. Ahora, después de que entiendes que no hay nada que temer en la muerte, entonces comienzas a darte cuenta que no hay nada que temer en la vida. ¿Correcto? Si lo peor que te puede pasar es morirte y no tienes miedo a la muerte, entonces vivir, pues no tienes que temerle a nada. Y lo que va a pasar es que Dios te va a iluminar para ver las cosas que antes no podías ver. Por ejemplo, las personas que están viendo el asunto del coronavirus y te ponen la máscara y están con el miedo, no lo pueden ver, porque están guiados solamente por el sistema cósmico, temporal, terrenal y finito. Nosotros tenemos información divina que nos deja saber que, miren, estas cosas han ocurrido anteriormente. ¿Por qué nosotros sabemos cuál es la política de Satanás? El miedo es parte de la política de Satanás. Por eso es lo que está pasando, que ponen a la gente en miedo. Entonces el miedo es el enemigo del plan protocolar de Dios y destruye cualquier posibilidad de sufrir para bendiciones en sus 3 etapas. Si entras en el miedo, entonces el examen, porque el miedo es un pecado. Si tienes miedo, tienes que confesarlo, si quieres estar en comunión con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un pecado, te saca de comunión. Entonces, confiesas el pecado, caminas con el Señor, entonces sí puedes estar preparado para recibir las bendiciones en las 3 etapas con el sufrimiento para bendición. Pues bien, la otra cosa que les quiero hablar es que el miedo es un pecado emocional. Tiene que ver con las emociones. Y el miedo, al igual que la ira, es un pecado emocional. Entonces, la emoción no puede pensar, no puede aplicar doctrina, no puede funcionar en una crisis. La emoción no tiene contenido doctrinal. Cuando el complejo, por ejemplo, emocional de pecados es involucrado, porque nosotros cuando nos metemos en el sistema cósmico, ahí es donde nosotros pecamos en todas las áreas que conocemos. Entonces, por eso hay que salir de ahí rápidamente a través de la confesión. Pero cuando estás metido ahí, entonces eso se va expandiendo y la persona no puede pensar correctamente. Entonces, hay buenas y hay malas emociones. Las emociones fueron creadas para Dios, por Dios, en el ser humano. Pero las emociones pueden ser buenas o pueden ser malas. Es una pistola. Una pistola puede ser buena o puede ser mala. Puede ser utilizada de la manera correcta o de la manera incorrecta. Puede ser utilizada para defender vidas, puede ser utilizada para matar a personas, o sea, criminalmente. ¿Sí se dan cuenta? Puede ser utilizada en la guerra o puede ser utilizada en momentos de paz. Pero el asunto es que es el uso. Bueno, las emociones existen y nosotros las podemos utilizar de la manera correcta o de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber la palabra de Dios? Que es el uso correcto de las emociones. ¿Cuál es el uso correcto de las emociones? Las tenemos. Entonces, ¿cuál es el uso correcto de las mismas? Las emociones las tiene el hombre y la mujer. Los dos tienen emoción. Entonces, aquí vemos que hay un tipo de emoción que no es pecado. El pecado es la aplicación de la nada a la adversidad. O sea, el pecado es... en la vida cristiana tú no puedes aplicar el pecado para nada. Es más, la Biblia te dice, el que está en pecado no puede agradar a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, cuando la arrogancia jala el gancho de seguridad de la granada, al igual que una granada, la persona se fragmenta. El miedo hace que se fragmente. No está, su alma no está unida. ¿Okay? El miedo es parte de esa vida fragmentada. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay personas, de ahí viene la esquizofrenia. Hay personas que llegan a tal punto que llegan a ser esquizofrénicos. Son personas que tienen, como dice la palabra de Dios, daisucos o disucos, que tienen 2 almas. Suke es alma, di son 2, disucos. O sea, son 2 personas. ¿Okay? Y eso puede fragmentarse más y más y más. Les digo algo que la Biblia enseña. Un hombre que tenga que haya tenido muchas relaciones con muchas mujeres, se le fragmenta el alma. Lo mismo pasa con la mujer. Se le fragmenta el alma y cambian los papeles. El hombre se afemenina, la mujer se pone macha. ¿Okay? Quiere tomar los papeles de macha y él quiere tomar el papel femenino. Y eso lo estamos viendo nosotros hoy día. Están fragmentadas las personas. Hacen un cambio radical dentro del alma de la persona. Entonces, la emoción normal, veamos estas 2 categorías. La emoción normal, en esa emoción normal, las emociones responden a la autoridad y pensamiento de los lóbulos frontales del alma. Y de la manera que yo les he explicado, los lóbulos frontales del alma es esta. Voy a ir aquí a la pantalla para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos, y hablamos de lóbulos porque el cuerpo calloso que está en el medio, este es una parte del cerebro y esta es la otra parte del cerebro. Este es nous en el griego, o nous
que es mente. Y el lóbulo derecho es cardía, ¿verdad? En el griego. Cardía, que ahí tenemos la palabra cardía, que es corazón, y es el corazón. ¿Okay? Entonces tenemos la mente y el corazón, estos son los dos lóbulos humanos. La mente, el alma tiene dos lóbulos frontales y la persona tiene que sujetar las emociones a los dos lóbulos. O sea, que las emociones son sujetadas a los pensamientos cuando están en la forma correcta, a las normas y principios adquiridos dentro del alma. Entonces, esa es la emoción normal, la que responden a la autoridad y el pensamiento de los lóbulos frontales del alma, tanto el hombre como la mujer. Ese es el diseño. En la emoción anormal, la emoción controla los lóbulos frontales. ¿Se dan cuenta? Ahora, los lóbulos frontales, que son el cardía y la mente, tienen, y esto lo estudiamos nosotros con mucho detalle en otra ocasión, hay una unidad no solamente con el corazón, con el resto del cuerpo, sino que también está ligado a los riñones. Los riñones son vacíos y filtran, ¿verdad? Tienen un filtro, y esto es koilia, ¿verdad? Koilia, en el griego. También tenemos los intestinos, ¿verdad? Les puse los intestinos también, que son vacíos y es lo que va pasando por medio de ellos lo que funciona. Splagnon, lo vimos en el griego, splagnon. ¿Okay? Y también habla de el estómago. El estómago también es una bolsa. Todos son bolsas vacías que son las que se subordinan al cerebro cuando funcionan de la manera correcta. ¿Okay? Todo lo controla el cerebro. Pero cuando esto controla el cerebro, entonces tienes una emoción fuera de lugar. La emoción está controlando el cerebro y hace un cortocircuito en lo que concierne el pensamiento humano. Entonces, la emoción anormal produce miedo, preocupación, enojo, odio, lo cual resulta en violencia, la cual es enojo, y el odio obstaculiza entonces las restricciones normales de los lóbulos frontales. Pone un obstáculo y la persona no puede pensar correctamente. ¿Okay? Eso es algo que nosotros tenemos que ver porque es diseñado por Dios. Ahora, una persona con miedo nunca puede pensar bajo presión. Está atemorizada, no puede pensar bajo presión. Los creyentes que se encuentran bajo la emoción del miedo no pueden aplicar la doctrina bíblica y resolver los problemas. No pueden tener paz y tranquilidad. Cuando la emoción te domina, la doctrina es borrada. Entonces no importa cuánta información tengas doctrinal que te da la paz y la tranquilidad, si no utilizas la palabra no la vas a tener. ¿Por qué ustedes creen que la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo estaba en la cruz, por el gozo que tenía en su corazón, sufrió la cruz? ¿Okay? El gozo es que estaba haciendo la voluntad del Padre al ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y una muerte cruenta, una muerte terrible. ¿Okay? No le tuvo miedo a la muerte, él fue a morir. Él sabía lo difícil que era, por eso sudó gotas de sangre y sabía lo doloroso que iba a ser, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en vez de poner sus ojos en el sufrimiento que tenía, él puso sus ojos ¿en qué? En el Padre a quien quería él. Entonces estaba aplicando la doctrina bíblica, no estaba en pánico. Entonces, el creyente de la iglesia no puede pensar, aplicar o resolver problemas de una forma bíblica a través del miedo o a través de la mente de otro creyente. Cada uno de nosotros llegamos a cierto nivel de crecimiento espiritual, señoras y señores. Y tú no puedes utilizar la mente de otra persona para resolver tus problemas. Y tampoco, voy a utilizar esa analogía también para decirles que tú no puedes pretender que una persona camine la vida cristiana como tú la caminas si no tienes suficiente conocimiento. No le puedes exigir a una persona, si lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces si tú tratas de decir a una persona que camine como ya tú puedes caminar porque tienes el conocimiento de Dios? Lo mismo que hacían los judíos en el pasado y lo hacen todavía, las religiones. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace la religión? Obligar a... ¿Y cómo se llama eso? Cuando tú obligas a una persona. No, es la doctrina del libre albedrío, la persona tiene su libre albedrío, pero lo que está haciendo es esa persona sometiendo al yugo a la otra persona. ¿Se dan cuenta? Y eso no es gracia. No es gracia. Sí. Es legalismo, señoras y señores. Es legalismo. Tú tienes la palabra, ¿okay? Y ahora tú piensas que esa persona haga lo que tú digas con tu mente. No puede, ella no puede. Es incapaz, no sabe.
Es como si tú estudiaras medicina por 20 años. Tú no puedes pretender que una persona que nunca ha visto un libro de medicina sepa lo que tú sabes de medicina. Ni insultarlo porque no hizo lo que era correcto, porque no, pues no puede, no sabe. Puede pasar por ciertas cosas que vio y ponerse la bata y ponerse el estetoscopio para que por lo menos crean que es, pero no es. Y eso es lo que pasa con la cristiandad del día de hoy, que se pone la bata, se pone el estetoscopio, que dicen ser, pero no son, no lo conocen. Entonces tenemos que conocer para poder hacerlo. Entonces el miedo es una emoción. El creyente espiritualmente maduro elimina la emoción como criterio de la cristiandad. Nosotros no podemos tener la emoción como criterio de lo que es, perdón, la cristiandad. Perdón un segundito. Entonces, eso a nosotros nos deja saber. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Tú no puedes pretender que un Dios haga las cosas que tú quieres que haga sin darle a tu hijo la información. Tienes que hablar con tus hijos, hacerlos entender por qué suceden las cosas. Y en todas nuestras relaciones pasa igual. Tú no puedes pensar que una persona piense como tú si no tiene la información que tú tienes. ¿Okay? Tú has crecido, tú manejas tu información de una manera diferente mentalmente de la que maneja la otra persona. Has tenido vivencia que la otra persona no ha tenido, has pasado por experiencia que la otra persona no ha pasado. Entonces son diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante porque todo eso es aplicable a lo que estamos viendo en estos momentos acerca del miedo. El creyente espiritualmente maduro entonces elimina la emoción como el criterio de la cristiandad. Y debido a que la emoción no puede pensar, pues no puede aplicar la doctrina bíblica y no puede aprender a utilizar los dispositivos bíblicos para resolver problemas. Todavía no los conoce, es imposible. No puede racionalizar o estimar la situación del punto de vista divino. Lo que hacemos nosotros es que del punto de vista divino, a medida que crecemos, vemos todas las cosas. ¿De qué se trata todo esto? Entonces, debido a que la emoción es parte del alma, puede ser tanto normal como anormal. La Biblia nos habla de este asunto y hace comparaciones en la Biblia para que nosotros entendamos el asunto, como Dios siempre lo ha hecho. Entonces las emociones normales responden al marco de referencia de tu corazón. Es aquí donde en el corazón, a través de la fe, el conocimiento gnosis, se lo pongo aquí en el griego, gnosis, y es este conocimiento, pasa al corazón a través de la fe, que es pistis, vamos a ponerlo aquí, pistis, fe. Pasa al corazón y se convierte en epignosis. ¿Ok? Epignosis. Y la doctrina de epignosis es la que tú conoces y aplicas, epignosis. ¿Ok? Entonces ahora vas a aplicar lo que tienes en tu corazón. Entonces en tu corazón se encuentran las normas y los principios adquiridos de la palabra de Dios y los que son adquiridos del mundo también, porque hay muchas cosas que tú has creído del mundo con la fe que has pasado a ser parte de tu corazón. Ahora, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios y comparas el conocimiento adquirido del mundo con la palabra de Dios, tú vas a decir, ¿sabes qué? Lo que me enseñaron era una mentira. Tú mismo lo comparas y lo echas al tarro de la basura. ¿Okay? Ya esa manera de pensar que antes no te interesa porque era una mentira. Entonces ahora tienes la palabra de Dios que te hace ver las cosas claras. Mientras más palabra de Dios, más claras ves las cosas. Clarísimo, ves todo clarísimo. Es más, tú te quedas, ¿por qué yo no supe esto antes? Bueno, porque tienes la poderosa palabra de Dios en tu corazón. Entonces, eso como trasfondo de lo que está ocurriendo. Las emociones normales se subordinan a tu intelecto. El intelecto tiene que ver con las normas y los principios en tu propio corazón, que es el que bombea los pensamientos que tú tienes en él. Entonces, cuando la doctrina bíblica se encuentra en tu intelecto, las emociones pueden llegar a ser legítimas si se subordinan a esa información. ¿Okay? Ahora, tú puedes tener información que has creído que es errónea y puedes poner tus emociones para que se guíen por esa información que tú tienes. Eso puede causar el uso correcto de la emoción, pero aplicándosela a la mentira que tienes en tu corazón. ¿Me explico? Por eso hay tantas personas que están haciendo lo que están haciendo, que son los, por ejemplo, Antifa, el Partido Comunista. Ellos tienen emociones, ¿verdad? Y esas emociones están pegadas a el contenido de doctrinas y normas que tienen en su corazón adquiridas del mundo. Y se pegan a ellas y las creen. Los musulmanes creen en lo que ellos tienen en su corazón, ¿okay? Y sus emociones se subordinan a eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el comunista está entrenado, sobre todo en el brazo de guerra
del comunismo, ellos van a hacer eso con mucho cariño y mucho amor y mucho ahínco, ¿se dan cuenta? Las demás personas lo hacen por emoción, porque la emoción es la que controla su alma. Que mataron a fulano, y dicen, no, que vamos a matar a todos, y la gente se vuelve loca, pero los que están orquestando eso, sí creen, ellos sí saben de qué se trata y saben cómo ejecutarlo, y están pensando todo el tiempo. No es asunto de emoción. Cuando ellos le dan un batazo a una persona, ya han sido entrenados a dónde darle el batazo. ¿Me explico? Cómo defenderse, ya los han entrenado para llevar a cabo esa función de destrucción. Y ellos creen en eso, o sea que ellos tienen sus emociones subordinadas al contenido de su verdad, de lo que ellos tienen, de lo que han sido entrenados. Entonces no hay que confundir eso con las personas que están alrededor, que nunca han sido entrenadas, que solamente son motivadas por la emoción a hacer lo que hacen. O que también son, o sea que hay personas que utilizan cualquier ocasión son oportunistas para robar. Pues a robar, aquí vamos a entrar, vamos a eso, me llevo la televisión, me llevo la computadora, me llevo esto, me llevo aquello, imagínate, a mí me hace falta, ¿verdad? Pero entonces ya es más emoción y están pensando en la parte mala. Pero todo eso lo tenemos que tener en mente. Entonces, las emociones normales responden, o sea, les digo que las emociones normales pueden funcionar tanto para el cristiano como para el incrédulo, ¿ok? Porque los dos están utilizando, si están entrenados, el asunto es que tienen que pasar por un proceso de entrenamiento para pegarse a ese sentir. El resto es emoción. Entonces, si no hay conocimiento, es emoción. ¿Okay? Es ritual sin conocimiento. Es como un hombre y una mujer que salen una noche de parranda y se hacen el amor, pero ahí hay un ritual que es el hacerse el amor, ¿verdad? Sin la realidad que es el verdadero amor, que es el matrimonio, que es el verdadero sentir. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente porque hay una canción muy linda que cantaba Toña la Negra, noche de ronda, qué triste pasa, ¿verdad? Esa noche de ronda es la destrucción del alma de la persona porque está en lo que no tiene que estar. De todas maneras, eso cuando las canciones eran bonitas. Bueno, de todas maneras, cuando la doctrina bíblica se encuentra en tu intelecto, entonces las emociones pueden llegar a ser legítimas si se subordinan a esa información. Ahora, si tú tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios, imagínate cómo funcionan esas emociones. ¿Okay? Ahí sí puedes ver y tú puedes ver la mano del Señor en todas las cosas. Antes no la veías, ahora sí la ves. Entonces, ahora, las emociones anormales te hacen trizas. Tienen que haber un balance entre tus emociones y el corazón de tu alma. Tiene que existir ese balance. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Okay? Fíjense ustedes, muchas veces la emoción es la animación de lo que tú piensas. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las emociones del alma y muchas veces utiliza nomenclatura fisiológica para expresar el concepto de la emoción. Y eso lo comenzamos a ver la semana pasada. ¿Okay? Estamos viendo todos estos diferentes nombres que les doy yo aquí. Por ejemplo, Koilia, Kilya, ese es en el hebreo, Kilya, Koilia en el griego, Splagnon en el griego. Todas estas palabras tienen que ver con el uso que hace la Biblia de estas cosas. Esa palabra Kilya se refiere a las almohadillas de gordo de los riñones, pero se toma como concepto de todos los riñones, pero es utilizada figurativamente para las emociones. Y les di la semana pasada a Salmos 7.9, Salmos 7.10, Jeremías 11.20 y Jeremías 17.10, para hacerle la comparación. Y después la palabra griega nefros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y se las di Apocalipsis 2.23. La otra palabra griega que utiliza la Biblia es esplagnon, que se las pongo aquí, ¿verdad? Traducida literalmente entrañas, y es utilizada para las emociones. O sea que son todos órganos vacíos, y les di a 2 Corintios 6.12 en la ocasión pasada. Otra palabra griega es la koilia que les puse ahí, también es utilizada para las emociones en Romanos 16.18 y en Filipenses 3.19. La palabra también denota una cavidad corporal. Estamos hablando de cavidades entonces, órganos que tienen cavidades que procesan las cosas que tú ingieres. ¿Okay? O sea, lo mismo pasa con el corazón. Si tú ingieres mentira, pues entonces vas a tener ese problema. Es una cavidad corporal, el estómago, el vientre, el útero, los intestinos, y en realidad se refiere al plexo solar, pues, y el centro neurológico donde nosotros sentimos el revoloteo de las mariposas, como quien dice.
o la actividad cuando nos excitamos o nos ponemos nerviosos. Pues bien, hasta ese punto llegamos la semana pasada. Yo sé que fue necesario que yo les diera esto porque si lo oyes una vez, pues no es suficiente. Tienes que escucharlo de diferentes puntos de vista para que se penetre más la información. Ahora, estas palabras para la emoción son diferentes a la palabra cardía. ¿Okay? La emoción es esa que está abajo, pero la palabra cardía, que es el lóbulo derecho del corazón, se refiere al intelecto del ser humano. El lóbulo derecho del alma, donde no hay emoción. Ahí no hay emoción. Es una calculadora fría de las cosas que tienes en ti. Las emociones deben ser sujetadas al lóbulo derecho entonces de tu alma, donde la doctrina bíblica que nos da el ímpetu y la sabiduría está ubicada. Al contrario del incrédulo que no tiene el conocimiento bíblico porque no ha nacido espiritualmente y no puede oír la palabra bíblica, la parte espiritual, y por eso no la puede procesar, solamente procesa su cuerpo humano por la fe, la información temporal, terrenal y finita. ¿Okay? Y puede ser una persona muy inteligente y puede hacer usos de esa información, pero al final, esa sabiduría que eso produce, porque lo final del contenido de la palabra de Dios es sabiduría. O sea, la aplicación a la vida es la sabiduría. Esta sabiduría humana es temporal, terrenal y finita, y Dios se burla de esa sabiduría. El hombre cree ser una gran cosa porque ha hecho grandes cosas, pero para Dios es un... miren, pongan ustedes el hombre más rico del mundo, ¿okay? Que ha hecho grandes cosas. Para Dios es un mosquito insignificante. Haz tú la Tierra, haz tú el infinito, haz tú el sistema solar, haz el espacio sideral. Haz un hombre, haz una hormiga. No puede hacer una hormiga autónoma. Nadie puede hacer un virus. Bien, puede copiar, sacar de aquí un virus un poquito, pero nadie puede hacer un virus. Dios solamente puede hacer virus. Y el hombre, con todo el dinero del mundo, con todo el intelecto del mundo, con toda la sabiduría del mundo, no puede hacer ni siquiera un virus, señoras y señores. Que eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces Dios se ríe de lo que el hombre cree haber conocido y es hecho, porque yo sabe quién soy. O sea, se llenó de arrogancia. ¿Okay? Por eso dicen que el hombre rico es muy difícil que entre al reino de los cielos, porque lo que sucede con el hombre rico y por lo cual no entra al cielo es porque ahora quiere poder y se une al sistema cósmico de Satanás. Y ese poder lo hace ver a él que, por ejemplo, los cristianos son unos babosos, esa gente ignorante que cree mentiras. Para ellos nosotros creemos mentiras, nosotros creemos y son el opio del pueblo, ahí lo tienen calmado con la religión, ¿verdad? Pero, claro está, son ellos los que están equivocados, porque nosotros tenemos un conocimiento extraordinario de las cosas y sabemos lo diminuto que es el conocimiento humano. El conocimiento humano es diminuto, así insignificante lo que tú sabes. Comparado con lo que sabe Dios, tú no sabes nada. Entonces, claro está, pero se cree que sabe mucho porque ha logrado, pues, con ese poquito conocimiento, lograr cosas grandes para su mente aquí en el mundo. Entonces, el asunto es que las emociones deben ser sujetadas al lóbulo derecho del alma, donde la doctrina bíblica que nos da el ímpetu y la sabiduría está ubicada. Entonces es de ahí que parten las emociones. La Biblia distingue entre el lóbulo derecho y las emociones. Y les voy a dar los versículos bíblicos porque a nosotros nos interesa mucho lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Primero que todo, Jeremías describe a nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Y aquí se los pongo, les voy a poner y se los voy a poner con nombre. Y fíjense que aquí el mismo versículo de Jeremías se lo voy a poner varias veces. ¿Por qué? Porque resulta que está traducido de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que saber qué palabra está traduciéndose para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Entonces aquí tenemos a la Biblia de las Américas y le pongo la palabra, ahí pueden ver la palabra Kilyá, en el Antiguo Testamento es Kilyá, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es Nefros, pero Kilyá. Más la Biblia de las Américas dice, más, oh Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. El Señor de los ejércitos es el Mesías. El Señor de los ejércitos es el creador del mundo entero. El Señor de los ejércitos nos hizo a nosotros. Y es el que protege. ¿Por qué tiene el nombre del Señor de los ejércitos? Porque protege. ¿Okay? Y si lo conoces y lo amas de verdad, tú vas a tener la protección divina. Entonces, dice, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos. ¿Ok? Esta palabra se apega más a la realidad porque son las emociones, el sentir de la persona. Se puede decir, ok. Y el corazón. O sea, que para ser correctos en la traducción,
tú no puedes traducir un órgano como sentimientos y el otro como corazón, como órgano, que es lo que está pasando aquí en esta traducción. Ahora, ya nosotros sabemos lo que es el corazón, porque ya no, aquí en esta iglesia se estudia el asunto, ¿se dan cuenta? Pero tú ves a una persona que no conoce esto, ¿y qué es lo primero que va a pensar acerca del corazón? Ah, qué escudriño es el corazón, ah, el corazoncito, tiene un corazoncito de oro, emoción. Entonces está aquí los sentimientos y la emoción, según ellos, pero aquí está el corazón, que es la parte pensante, donde están las normas y los principios del ser humano. Y dice, vea, yo tu venganza contra ellos porque a ti he puesto mi causa. ¿Okay? Ahora, en la Reina Valera, fíjense lo que nos dice, la que le sigue. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia. Aquí ahora le cambiaron a Kilya, que son los riñones, a conciencia. En uno es sentimiento, en el otro es conciencia. Ya sabemos que la conciencia es la parte de arriba de la mente, ¿verdad? Donde tú estás consciente de las cosas y del corazón. Y deja que yo vea tu venganza contra ellos porque ante ti he expuesto mi causa. La Reina Valera del 60. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y el corazón. Bueno, entonces resulta que nosotros sabemos que la mente es nous. ¿Correcto? La mente es nous. Aquí está hablando de Kilya. Kilya está hablando del riñón y el corazón. Entonces ellos ponen la información aquí arriba, pero no. Él está hablando de tus emociones, está hablando de sí, básicamente de las emociones, como está bien traducido con la Reina Valera. ¿Okay? Entonces, tenemos esto. Y después les pongo la Biblia de Jerusalén. Oh Yahvé. Okay, esta palabra yo la iba a cambiar porque ya nosotros sabemos que la palabra Yahvé, aquí está mitad alemán porque recuérdense que en el alemán no existe la W y tuvo un influjo fuerte, como les hablé de la palabra de Yahweh, es Yahweh, Y-A, ¿verdad? Y-A-H-W-H, ese es el tetragramatón, ¿okay? Pero aquí le pusieron Yahvé con acento. No es una transliteración que no es Sabaoth, ¿verdad? El Sabaoth es el Señor de los ejércitos. De paso, en el himno nacional de Israel está esta palabra, el Señor de los ejércitos, y es parte de la insignia que tiene el pueblo judío. Juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón. Ahora sí te puso los riñones y el corazón, que es la traducción correcta. Pero ahora tú tienes que saber qué son los riñones y el corazón. ¿Okay? Porque la mayor parte de las personas no saben ni qué son los riñones y el corazón. No, ellos leen eso y dicen, bueno, ¿y qué está diciendo aquí? ¿Verdad? Porque son órganos vitales del ser humano, nada más. Vea yo tu venganza contra ellos porque he manifestado mi causa. Entonces, aquí tienen la otra que les voy a poner es la palabra, el mensaje de hoy. ¿Okay? Y ahora... ¿estaba ahí misma la palabra? No. Este es el 7:10. No tengo el 20, pero les voy a leer la palabra de Dios. El mensaje de Dios para mí. No está ahí, se las voy a leer. Señor del universo, dice. Fíjense, aquí dice Señor del universo. Esta es la palabra, el mensaje de Dios para mí. La Biblia católica. No dice el Señor de los ejércitos. Aquí dice Señor del universo. Ya le cambió la palabra al universo. No es esa, si me explico. Juez justo, que sondeas lo que sentimos y pensamos. Bueno, aunque sea aquí, la persona ha sido más sí, porque aquí no está diciendo el corazón, un órgano y los riñones. Aquí está, pero mantiene el orden. O sea, que si habla de sentimientos y el pensamiento está bien, porque esos órganos representan eso. ¿Ok? Si lo ven, quiero ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he comentado mi causa. Pues bien, ahora sí les voy a enseñar entonces a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10 nos dice, y aquí les doy la Reina de la Valera del 60. ¿Ok? Yo Jehová que escudriño la mente. La mente. ¿Ok? Kilya, esa no es la mente. Que pruebo el corazón. ¿Okay? O sea que, de nuevo, hay incongruencia porque le da la traducción del significado, pero no dice el órgano.
y en el otro da el órgano, pero no da el significado. O sea que en la segunda parte tú tienes que pensar lo que es. O sea, tú ves que estudia la mente y el corazón, la mente y los sentimientos, pero está al revés. Y estás poniendo el sentimiento a la palabra corazón, que no tiene que ver nada con el sentimiento. ¿Okay? Entonces, dice, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Jeremías 17:10, en la Biblia de las Américas, dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, kill ya. ¿Okay? Aquí es, con el corazón es el órgano vital, pero cambia el otro órgano que es el riñón y le dice pensamientos, le dice. No esos pensamientos porque los pensamientos ¿dónde ocurren? En el corazón y en la mente. Entonces está fuera de lugar, para dar a cada uno según sus caminos. Y Jeremías en la Biblia de Jerusalén nos dice, yo, Jehová, o Yahweh, exploro el corazón y pruebo los riñones. Bueno, aquí es consistente con los dos, para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, yo lo que quiero que sepan es que el pueblo judío sabía de qué se trataba el asunto del corazón y de los riñones. El pueblo sí sabía que eso era asunto de pensamiento y sentimientos y emoción. ¿Okay? Emoción, perdón. ¿Okay? Entonces, vamos a parar aquí, pero ustedes pueden ver entonces que las traducciones, si no tienes el contenido de lo que es, te pueden confundirte. Estás leyendo cosas que no concuerdan. Sí, no saben lo que están hablando. O sea, no tienes el crecimiento porque estás confundiendo Chana con Juana, básicamente. ¿Okay? Bueno, aquí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos de nuevo. Amén.